reuniendo el ingrediente de invierno. Esperé ansiosamente que el ritual de dedicación terminara, sabiendo que tenía que contarle a Ferdinand lo que había pasado. Hasta ese momento, todas las cartas y demás dirigidas al antiguo sumo obispo habían sido de plebeyos en busca de favores, nunca de nobles. Esto fue probablemente porque cada noble en el ducado de Ehrenfest había sido inmediatamente informado sobre su ejecución, el arresto de Vindual y el encarcelamiento de Verónica. Pero un cambio político tan grande sin duda indicaría inestabilidad, así que era posible que se hubiera puesto una orden de mordaza a esta información para que otros ducados no se enteraran. El puro pensamiento hizo que la sangre se drenara de mi cara. Podría haber hecho algo que realmente no debería haber hecho. Mi ansiosa espera fue finalmente interrumpida por un pájaro blanco que volaba. Se parecía a un ordonanz, aunque era más pequeño que los que yo estaba acostumbrado. Y en lugar de transmitir un mensaje verbal, ante mis ojos se convirtió en 2 cartas que se agitaron en mi escritorio. Las recogí para encontrar que una era la respuesta que había escrito, mientras que la otra era la respuesta a mi respuesta. Era una carta breve y cortés en la que se expresaba el pesar del escritor por la muerte de Bezegwanst y se me daba las gracias por informarles. Dejé escapar un suspiro de alivio por el hecho de que no habían exigido con rabia saber más detalles sobre lo que había sucedido, y la falta de papel para escribir otra respuesta me llevó a la conclusión de que no esperaban otra carta. Lady Rosemine, el ritual de dedicación ha concluido por hoy, dijo Fran. Podía oír a los sacerdotes azules caminando por el pasillo. Ferdinand pronto llegó con algunos sacerdotes grises, todos los cuales llevaban los cálices que habíamos llenado de maná durante el ritual de hoy. Fran les abrió la puerta de un armario, y los múltiples sacerdotes grises trabajaron juntos para alinear los cálices en un estante. Aproveché la oportunidad para hablar con Ferdinand sobre la carta. Ferdinand llegó una carta dirigida al antiguo sumo obispo, y Ferdinand debió estar cansado. En lugar de escuchar atentamente como solía hacerlo, agitó la mano con desdén, como si la pregunta no fuera tan importante como para merecer su atención. ¿Otra? Solo infórmales que Bezegwanst ha fallecido, como de costumbre. Ya lo hice. Luego enviaron una respuesta expresando su pesar y agradeciéndome. Entiendo. Entonces el asunto no requiere más consideración. Su frente estaba profundamente arrugada, una señal segura de que los sacerdotes azules que se habían llevado bien con Bezegwanst le habían hecho pasar un mal rato durante el ritual de la dedicación de hoy. Aunque probablemente hubiera sido prudente evitar molestarle demasiado, necesitaba resolver esta potencial emergencia ahora. Aspiré el aire y luego hablé una vez más. Ferdinand, hay una cosa que quiero comprobar 2 veces. ¿Qué? ¿Todavía no estás satisfecha? Preguntó Ferdinand y ahora me miraba fijamente con sus dagas. A pesar del repentino miedo que me había invadido, asentí con la cabeza. ¿Ha habido una orden de mordaza para evitar que otros ducados se enteren de la muerte de Bezegwanst? No. Hay una orden de mordaza con respecto al castigo que Verónica ha recibido, ya que eso sería una debilidad a explotar, pero no se ha puesto tal limitación a las noticias sobre la ejecución de Bezegwanst. ¿No ha mencionado ya su muerte al responder a las cartas? ¿Por qué preguntas esto ahora, después de tanto tiempo? Oh. Bueno, solo quería estar segura. Está bien, entonces. Gracias por la respuesta, especialmente cuando ya estás tan cansado. Uf. Parece que no cometí el error garrafal del siglo después de todo, pensé, suspirando aliviada por el hecho de que estaba totalmente bien que informara al posible amante secreto de Bezegwanst de su muerte. Me alegro de que Ferdinand estuviera demasiado cansado para pedirme todos los detalles. Revelar el puro romance de Bezegwanst a Ferdinand habría hecho que me doliera el corazón, como azotar a un hombre ya moribundo para hacerlo sufrir aún más. Ferdinand siempre explotó todo lo que pudo y esto no habría sido una excepción. Me aterrorizaba tratar de imaginar qué clase de tortura habría tenido que soportar potencialmente esta novia sin nombre. Yo había entrado en pánico por la aparición de una herramienta mágica que nunca había visto antes. Pero Ferdinand tenía razón en que ya se habían enviado muchas cartas al sumo obispo antes de ese momento. La carta herramienta mágica, a pesar de ser un atípico
Era solo una de las muchas correspondencias si se mira el panorama general. Pensar en ello así alivió la carga sobre mis hombros. Como había predicho Ferdinand, el ritual de dedicación llegó a su fin 3 días después. Una terrible ventisca se desató cuando terminamos de verter maná en el último de los cálices, como el año pasado. Rosamine, comprueba cada cáliz y luego enciérralo en su armario. Camfer y Frietak, haz que los sacerdotes grises retiren el altar de la cámara ritual, luego observa que los instrumentos divinos sean llevados de vuelta a la capilla. Como desees, respondieron los 2 hombres. A partir de ahí, todos empezamos a hacer nuestras tareas. Los sacerdotes grises volvieron a alinear los cálices llenos de maná en el estante de la cámara del sumo obispo. Una vez que me aseguré de que estaban todos, hice que Fran y Mónica los revisaran conmigo, y luego cerré la puerta del gabinete. Mientras asentía satisfecha, reconociendo el trabajo bien hecho, sonó una campana detrás de la puerta principal. Era la campana que usaban los asistentes de Ferdinand. Lady Rosamine, el sumo sacerdote desea entrar, me informó Fran. ¿Cómo responderá? Esta formalidad era probablemente para asegurar que los cálices estuvieran bien cerrados antes de que mi puerta se abriera de nuevo. Al darle permiso para entrar, Ferdinand entró en la habitación llevando una lanza, que luego me ofreció. Rosamine, llena esto con tu maná, ordenó. Esto debe hacerse lo antes posible. En mi segunda mirada, me di cuenta de que se trataba de un instrumento divino que se suponía que estaba en camino de regreso a la capilla. La lanza que representaba a Leidenschaft, el dios del fuego. Aturdida, me apresuré a agarrar el instrumento, sintiendo instantáneamente que mi maná comenzaba a ser drenada en las pequeñas piedras fai que salpicaban su empuñadura. Ferdinand, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué necesitas que llene esta lanza con mi maná? Durante el ritual de dedicación, todo el maná que se había ofrecido previamente a los instrumentos divinos se vertió en cálices, así que para cuando el ritual terminó, cada instrumento estaba completamente desprovisto de maná. Por consiguiente, se necesitaría una cantidad significativa para rellenar la lanza, y aunque yo podía encargarme personalmente de eso, no entendía por qué era algo que tenía que hacer en absoluto. Esta lanza será tu arma, ya que aún no tienes una propia, ¿correcto? Y para usar esta lanza, primero debes llenarla con tu maná, respondió Ferdinand, encogiéndose de hombros mientras se quitaba los guantes que se había puesto para evitar que su propio maná fluyera hacia la lanza. Hacía este sonido como si fuera completamente obvio, pero no estábamos entendiéndonos en un nivel fundamental aquí. En lo que a mí respecta, no tenía ningún sentido que de repente empezara a usar un instrumento divino para decorar altares como arma personal. Soy consciente de que no tengo un arma, pero esto es un instrumento divino, ¿no? Esta es la lanza de Leidenschaft. ¿Debería usarla como mi arma personal? Exclamé. No tenemos otras herramientas mágicas capaces de servir a este propósito. Habría hecho que usaras un arma de la Orden de Caballeros si fuera posible, pero te falta la resistencia y la fuerza de una persona normal. Como tal, tendrás que arreglártelas con la lanza divina para tu recolección, explicó Ferdinand, pasando a señalar que, como mi recolección de otoño había terminado en un fracaso, quería asegurarse de que mi recolección de invierno tuviera éxito pase lo que pase. Esto, por supuesto, significaba que yo necesitaba un arma, y la única que él sabía que yo sería capaz de usar era la lanza de Leidenschaft. Pero este es un instrumento divino. ¿Estás seguro de que está bien? Pregunté, todavía con incredulidad. Tengo el permiso del gabinete. ¿Y qué podría estar mal con la sumo obispa usando algo que pertenece al templo? Necesitas un arma. Yo proporcioné una. Deja de quejarte y sigue llenándolo de maná. Honestamente, en ese momento, comencé a sentir que yo era la rara aquí. Quiero decir, si el mismo Sylvester estaba dando su permiso como archiduque, entonces seguramente esto estaba bien. Encogiéndome de hombros, dediqué las siguientes horas a verter mi maná en la lanza de Leidenschaft. Aunque no pude evitar sentir que estaba cometiendo un pecado de algún tipo al hacerlo. Oh, poderosa Leidenschaft, tomaré prestada tu lanza por un tiempo. Prometo devolvérsela, así que, por favor, no se enfade conmigo. Una vez que la lanza divina se llenó de maná, me dirigí al orfanato.
Ferdinand había mencionado que volveríamos al castillo tan pronto como fuera posible una vez que el ritual de dedicación terminara, así que esta era mi única oportunidad de ir. Fritz, ¿cómo va el trabajo de invierno?, pregunté. Una vez que ambos informaron sobre el estado de los libros ilustrados impresos, el Karuta y las cartas de juego, les hablé de los niños de la sala de juegos. Esto naturalmente llevó a Wilma a contarme cómo les había ido a los huérfanos. El Karuta y los naipes empiezan a ser populares entre los niños nobles, y los libros de ilustraciones también fueron recibidos positivamente. A todos ellos les encantó tu arte, Wilma. Las mujeres nobles en particular, por supuesto, dije, deliberadamente. Wilma, mi coconspiradora que había demostrado ser un instrumento para las ilustraciones del Shuriken, me ofreció una pequeña sonrisa. Que esta vez no sean descubiertas. Ajajaja. Y, en realidad, he pensado en algunos trucos más. ¿Por qué, Lady Rosemine, el sumo sacerdote no estará nada contento con esto?, dijo Wilma bromeando. Le devolví una amplia sonrisa. Está bien. Ya tengo estrategias para lidiar con él. ¡Oh, Dios!, Wilma exclamó con emoción. En ese momento, tenía una mirada casi pícara en sus ojos, una señal de que había abrazado completamente nuestras travesuras. Mientras hablábamos las cosas, algunas chicas cercanas estaban ocupadas tejiendo telas. Les enseñaba Nora, una de las huérfanas que se había mudado aquí desde Hase, ya que tejer era una de las tareas básicas del invierno allí. Marte también era una hábil tejedora a pesar de su corta edad, y enseñaba a Delia a su lado. Wilma me siguió con los ojos, y luego sonrió cálidamente. Todos están trabajando duro para que el invierno sea cálido. Nora está mucho más relajada, ha pasado de necesitar que le enseñen todo a sentirse cómoda enseñando a otros. Por lo que había oído, de los 4 huérfanos de Hase, Marte era la que se había adaptado primero a la vida del templo, probablemente debido a su corta edad. Tore y Rick, por otro lado, se habían acostumbrado mejor a las cosas una vez que empezaron a salir a recoger y hacer papel en el taller. Resultó que era Nora, la mayor, la que más había luchado por adaptarse al drástico cambio de entorno. Cuanto mayor era alguien, más difícil era romper los hábitos. Y por encima de todo, el hecho de que la pusieran en una posición en la que le enseñaban niños mucho más jóvenes que ella día tras día, había destruido completamente su confianza al principio. Ni siquiera podía pasar mucho tiempo con su hermano debido al estilo de vida comunal del templo, y Wilma mencionó que había encontrado a la chica sentada sola con una mirada triste en su rostro más de unas cuantas veces. Ella siente un propósito ahora que puede enseñar a otros a tejer y con eso, finalmente ha asegurado su propio lugar en el orfanato. Ahora sonríe con mucha más regularidad, explicó Wilma. Eso es bueno. Me alegra saber que todos se están llevando bien. Y espero escuchar más buenas noticias en el futuro también. Por supuesto, Lady Rosemine. La lanza de Leidenschaft se había llenado de maná como se me había instruido, y mi visita al orfanato estaba completa, todo en mi lista de cosas por hacer había sido tachado. Informé a Ferdinand que estaba lista para volver al castillo cuando quisiera, y mientras hablábamos de hacer la mudanza mañana, un ordonanz voló a la habitación y aterrizó en el escritorio. Lord Ferdinand, por favor, vuelva inmediatamente, dijo Karsted, con una sensación de urgencia. El señor del invierno ha aparecido. Este año es una tormenta de nieve. El ordonanz repitió el mensaje 3 veces antes de volver a su forma de piedra fai. En ese momento, Ferdinand sacó su estape, tocó la piedra fai y cantó la palabra ordonanz. Les dejo la organización de la caza a ustedes. Completa los preparativos. Estaré allí pronto, dijo Ferdinand, antes de dar el golpe de gracia y enviar el ordonanz de nuevo. Su estape desapareció y me miró con una expresión sombría. Alégrate, Rosemine. Puede que estés cosechando una piedra fai de la más alta calidad aquí. Prepárate de inmediato para que podamos volver al castillo. Vístete como cuando te reuniste en otoño y ten mucho cuidado de llevar suficientes capas de ropa caliente. Corrí a mi habitación, palideciendo al pensar que uno de los requisitos para mi reunión de invierno era cazar una bestia fai.
Fran llamó a ella de la cocina y le informó de nuestra próxima partida, mientras que Rosina también comenzó a prepararse para salir. Mis caballeros guardianes, que habían estado conmigo cuando escuché el mensaje, tenían expresiones serias mientras se movían rápidamente. Brigitte me custodiaba mientras me cambiaban, mientras Damuel iba a ponerse su armadura. Mónica y Nicola fueron las que me cambiaron de ropa. Yo estaba vestida con varias capas de ropa interior para mantenerme caliente, un abrigo y pantalones similares a los que había usado durante mi reunión de otoño. El abrigo por sí solo era un poco difícil de llevar ya que era muy grueso y caliente, pero me adelanté y me puse otra capa de todos modos. Iba a salir a recoger mi ingrediente en medio de una ventisca que, por lo que yo sabía, iba a continuar durante días. Cuantas más ropas de abrigo tuviera puestas, mejor. Brigitte, ¿qué es el señor del invierno? De todas las bestias que aparecen cada invierno, la dominante que crece más fuerte se llama el señor del invierno. Su maná es notablemente fuerte y hace que se formen ventiscas a su alrededor. Su presencia retrasa la llegada de la primavera, así que tan pronto como aparece, casi todos los caballeros de la Orden de Caballeros parten a cazarlo, con solo un mínimo de personal que permanece en el castillo. Aparentemente, cada año, una fuerte bestia llamada el Señor del Invierno apareció. Había muchas bestias potenciales que podían llegar a serlo, y de todas ellas, la Schneesturm Señor Invierno era una particularmente desagradable. El hecho de que necesitara recoger su piedra Fai probablemente significaba que los caballeros tendrían que cazarlo, con armas, como lo habían hecho durante la noche de Chutzaria. ¿También voy a cazar al Señor del Invierno?, pregunté. Creo que nosotros, los de la Orden de Caballeros, debemos debilitarlo primero, en cuyo momento usted debe dar el golpe final y recuperar su piedra Fai. No tema, Lady Rosemine. No habrá nada de qué preocuparse con todos nosotros allí contigo, dijo Brigitte con una sonrisa. Pero eso no me hizo sentir mucho mejor. Realmente no podía imaginarme luchando con éxito como Brigitte y Edgar lo habían hecho en ese entonces. Todo bien, Brigitte, dijo Damuel una vez que regresó, completamente vestido con su armadura. Brigitte entonces se fue para prepararse también. Mónica y Nicola me peinaron. Me pusieron un sombrero de piel esponjoso en la cabeza y me pusieron en las manos los guantes que Ferdinand me había dado. Eran guantes de aprendiz de la Orden de Caballeros, diseñados para permitir que el maná fluya a través de ellos, y se transformaron para adaptarse perfectamente a mis manos como las herramientas mágicas del anillo siempre lo hicieron. ¿Qué piensas del Señor del Invierno, Damuel?, pregunté. ¿Crees que seré capaz de cazarlo? Desafortunadamente, desde que fui degradado a aprendiz el año pasado, aún no he ido a una cacería del Señor del Invierno. Pero los que lo han hecho me aseguran que es una bestia bastante temible. La cacería del Señor del Invierno ocurrió mientras los aprendices estaban en la Academia Real, así que solo los caballeros adultos participaron. Pero Damuel había sido degradado al rango de aprendiz el otoño pasado, justo antes de su primer invierno como caballero, y por consiguiente había pasado ese tiempo custodiándome en el templo. Por esa razón, esta sería su primera vez cazando al Señor del Invierno también. Todos terminaron sus preparativos rápidamente, en cuyo momento me dirigí a la salida más cercana a la puerta de los nobles con la lanza de Leidenschaft en la mano. No se sentía particularmente pesada ahora que la había llenado con mi maná y la había convertido en mi arma. Había un poco de espacio extra en el interior, justo al lado de la puerta, donde Ferdinand ya había formado su bestia alta. Fran, Zam abran la puerta a mi señal, instruyó. Rosemine, trae a tu bestia y llévate a todos contigo. Brigitte, cabalga con ella. Fran y Zam se apresuraron a la puerta donde esperaban su señal, mientras yo hacía mi pandabus y entraba con ella, Rosina y Brigitte. Rosemine, la ventisca empeorará mientras el Señor del Invierno se desata, hasta el punto de que será casi imposible de ver. Intentaré volar cerca de ti, pero ten cuidado de no perderme de vista. Brigitte, haz lo que puedas para ayudarla. Sí, señor. Ferdinand se giró, con su capa azotando detrás de él, y luego saltó sobre su bestia alta más ágilmente de lo que nunca esperaría de alguien que llevara una armadura de placas completa. Levantó la barbilla y miró hacia la puerta, antes de declarar en voz alta, «Ábranla».
Fran y Zam pusieron sus manos en las puertas, abriéndolas un poco. Fuertes vientos y hielo irrumpieron inmediatamente en la habitación, abriendo las puertas de par en par con un enorme crujido. Ferdinand lanzó su bestia alta afuera, enfrentando la ventisca de frente, y yo rápidamente lo seguí, mis ojos se fijaron en su capa azul. Salimos corriendo del templo, y en cuanto pasamos la puerta de los nobles, Damuel pasó a toda velocidad por Lesi para ponerse en fila junto a Ferdinand. Sus respectivas capas doradas y azules aletearon frente a mí, las que usé como guía mientras conducía mi pandabus. La nieve blanca bajaba a borbotones del cielo gris de aspecto pesado, viniendo hacia mí desde todas las direcciones y haciendo imposible saber en qué dirección soplaba el viento. Probablemente me habría desplomado hacia el suelo si no fuera por sus capas. Lady Rosemine, por favor, gire ligeramente a la derecha. Ya casi estamos en el castillo, dijo Brigitte, ayudándome como navegante desde el asiento delantero. Gracias a su ayuda, llegamos a salvo al castillo sin perder de vista a nuestros guías. Vi a Ferdinand enviar una ordonanza y Norbert nos abrió la puerta un segundo después. ¡Ella! Rosina. Entra rápido en el castillo de inmediato. Nos uniremos a la Orden de los Caballeros, instruyó Brigitte, y las dos mujeres se apresuraron a entrar por la puerta que Norbert había abierto. Una vez que la puerta se cerró tras ellas, Ferdinand hizo una señal a Brigitte moviendo su brazo izquierdo de arriba a abajo. Entonces nos pusimos de nuevo en marcha. Parece que los caballeros ya han llegado, así que nos dirigiremos directamente al campo de entrenamiento primario, dijo Brigitte, siguiendo las señales de Ferdinand. Había muchos campos de entrenamiento utilizados por la Orden de Caballeros y cada uno era de gran tamaño, lo que tenía sentido dado que tenían que practicar la lucha en la bestia alta. Sin embargo, me era imposible distinguirlos entre sí, ya que todos eran tan blancos como la nieve que se esparcía por el aire. Ferdinand descendió en uno de los campos de entrenamiento. Damuel estaba esperando en la puerta de su bestia como un hito, así que entramos primero. He llegado, anunció Ferdinand, en cuyo momento todos los que estaban dentro se arrodillaron. Salí de Lesi y me puse al lado de Ferdinand. La afirmación de que el Señor del Invierno era lo suficientemente peligroso como para requerir prácticamente a todos los caballeros del ducado, excepto el mínimo que se dejaba para la guardia. Aparentemente no era exagerado, el campo de entrenamiento ya estaba lleno de filas de caballeros. Había oído que había 50 estacionados en la ciudad de Ehrenfest en un momento dado, pero como habíamos enviado un mensaje a todo el ducado, ahora había unos 250 reunidos aquí. El Señor del Invierno ha aparecido una vez más. Caballeros, enfoquen toda su energía en cortar sus miembros. Med caballeros, erradiquen a sus sirvientes. Lai caballeros, fórmense alrededor de las bestias de Rosemine y desháganse de los rezagados. Sí, señor. Brigitte, cabalga con Rosemine. Una vez que ella esté en posición, únete a los Med caballeros. Damuel, opera con los Lai caballeros. Sí, señor. Damuel respondió, inmediatamente corriendo para unirse a los caballeros alineados. Ferdinand, viéndolo salir por el rabillo del ojo, me miró. Rosemine, quédate en tu bestia alta hasta que venga a llamarte. Bajo ninguna circunstancia te muevas de tu posición. Entendido. Ferdinand. ¿Puedo rezar por su éxito en la batalla? Pregunté. No había mucho que pudiera hacer para ayudar, además sería más fácil para mí rezar aquí mientras estuviera tranquila que en un caótico campo de batalla. Ferdinand miró a los caballeros con el ceño fruncido y luego asintió lentamente. Preferiría que conservaras tanto de tu maná como fuera posible, pero ya que vamos a tomar la piedra Fai para nosotros este año y privarlos de recursos, supongo que sería justo. Después de confirmar que tenía permiso, vertí maná en mi anillo y recé para que los caballeros tuvieran éxito en derrotar a la enorme bestia Fai, una criatura tan fuerte que toda la orden de caballeros tuvo que unirse para luchar contra ella. Oh Dios de la guerra Angrif, de los 12 exaltados del Dios del fuego Leidenschaft, te ruego que les concedas tu protección divina. La luz azul se elevó en el aire desde mi anillo antes de llover sobre todos los caballeros. Usó más maná de lo que esperaba, ya que simplemente había tantos presentes. Todos los caballeros, prepárense.
declaró Ferdinand. Los caballeros arrodillados se levantaron bruscamente y comenzaron a preparar sus bestias altas, y mientras yo me movía para entrar en la mía, Ferdinand me llamó. Rosamine, esa oración requería una cantidad considerable de maná, ¿no es así? Bebe esto antes de que empiece la batalla. Además, mantén tu bestia alta pequeña para preservar tu maná. Encogí a Leslie para que fuera lo suficientemente grande para Brigitte y para mí, me metí dentro. Y luego miré la poción que Ferdinand me había dado. El maná era absolutamente esencial para la caza de bestias, y por eso me había dado la de sabor horrible que había sacrificado el sabor para una máxima efectividad. Me tragué la poción, conteniendo las lágrimas todo el tiempo. En un instante, mi agotamiento se desvaneció y mi maná se recuperó. El sabor era insoportablemente amargo, pero preparar mi cuerpo para la caza era mucho más importante. Ahora, muévanse, declaró Ferdinand. Karsted y los archicaballeros fueron los primeros en irse, con Ferdinand a la cabeza como su vanguardia. Los medcaballeros los siguieron de cerca, mientras que yo me uní a ellos en el medio. La orden de caballeros podían sentir el poderoso maná irradiado desde el norte y así se acercaron juntos. Corríamos con nuestras bestias altas hacia la fuente, empujando hacia adelante como si estuviéramos en medio de una violenta ventisca. A veces, podía oír el estruendo de la armadura cuando los caballeros cercanos se volvían para mirarme. Podía adivinar que solo intentaban echar un vistazo a Leslie, pero el ruido que hacían sus cascos me asustaba cada vez. Cuanto más nos acercábamos al poderoso maná, más fuerte se hacía la ventisca. Finalmente, se pudo ver una enorme sombra en medio del remolino de nieve, en cuyo momento Ferdinand me ordenó inmediatamente que me detuviera. Rosamine, quédate aquí. Agarra tu lanza y prepárate para saltar en cualquier momento, dijo Ferdinand. Al oír eso, Brigitte saltó de mi pandabus y formó su propia bestia alta en el aire, aterrizando ágilmente sobre ella. Mientras volaba para unirse a los otros caballeros, Ferdinand azotó su capa azul y se unió a la línea de arqueros, mientras que los ley caballeros se reunieron a mi alrededor.